Hola a todos. Mi nombre es Roberto Rigobón. En unos minutos vamos a empezar el webinar con Laura Alfaro. Quiero darle las gracias por unirse a estos webinars todos los viernes. Realmente un verdadero placer tenerlos a todos ustedes acá. Déjenme un par de cosas que quisiese aclarar. En la parte de abajo del Zoom tienen un Q&A, que es donde donde ustedes pueden poner sus preguntas. No solo pueden poner las preguntas, sino que de paso pueden ver las preguntas que otros participantes hayan hecho y ustedes pueden votar por esas preguntas para que suban en importancia. Voy a hacer un anuncio en inglés para la gente que se conecte, que esté en inglés, para que sepa que el webinar va a estar en castellano. Hi everybody, good afternoon. My name is Roberto Rigobon. We're going to be speaking today with Laura Alfaro, former Ministry of Planning of Costa Rica. The webinar is going to be in Spanish. There's no translation, so we apologize for that. This is intended for Latin Americans and to have a broader audience and broader impact in Latin America. Thank you for joining, and so, we will be speaking in Spanish. Otra vez, muchas gracias. Vamos a empezar. Bueno, es un verdadero placer tener como invitada en este viernes a Laura Alfaro. Laura es una profesora de economía en Harvard Business School. Ha estado por mucho tiempo en Harvard como profesora. Es una excelente instructora, excelente profesora. Yo uso todos los casos que Laura escribe y que ha escrito por muchísimos años en mis clases. O sea que conozco a Laura de hace muchísimo tiempo. Es una gran economista, una gran macroeconomista internacional, y de paso ha tenido experiencia en políticas públicas. Entre el 2010 y el 2012 ella ejerció como la ministra de Planificación de Costa Rica, y realmente le hemos pedido a Laura que se nos una para comentarnos un poco de la situación, no solo de Costa Rica, sino de los países que son más pequeños. O sea, yo creo que en general el énfasis que estamos dando en esta crisis de COVID, que nos está afectando a todos, ha sido un énfasis mucho de países desarrollados y de países muy grandes. Y yo creo que los problemas de los países con menor ingreso y los países más pequeños son cosas que no hemos prestado la atención necesaria. Así que, Laura, muchísimas gracias. Ya puedes conectar tu video y el audio. Y muchísimas gracias por acompañarnos. Yo voy a dejar de compartir mi pantalla. Y le doy el podio a Laura. Laura, ha sido un verdadero placer que te puedas unir a nosotros en esta conversación, y espero que tengamos una hora muy productiva que les sea muy útil a todos los que están aquí en el webinar. Bueno, Roberto, muchísimas gracias por la invitación. Un pequeño solo comentario: si oyen un perrito ladrando, es que el perrito que recién adquirimos le va ganando a mi esposo y a mi hija, que ha sido lo que ha acontecido los últimos 3 días. Déjenme hacer sharing screen. Y de nuevo, gracias, Roberto, por esta oportunidad de discutir la situación en Costa Rica. En grandes rasgos, quería primero hablar sobre antecedentes globales, el efecto del shock salud en Costa Rica, el efecto del shock económico y la situación previa, los efectos del shutdown en términos de desempleo e informalidad. Un tema importante en Costa Rica es la situación fiscal previa. Le estaba comentando a Roberto cómo ayer renunció el ministro de Hacienda y el ministro de Ciencia y Tecnología, y por más que el gobierno quiera venderlo como que están buscando refrescar el gabinete, realmente esto se debe a
falta de disciplina fiscal del gobierno y el ministro decidió, me parece correctamente, dejar su punto de vista muy claro. Quiero hablar un poquito del sector turismo, que en particular es vulnerable a este shock, y terminar con mis grandes preocupaciones sobre mi querida patria. Quiero empezar recordando que a estas alturas puede sonar obvio, pero el problema que tenemos con COVID-19 es primeramente un problema de salud. Es una enfermedad. Me gusta empezar con esto que, de nuevo, suena obvio, porque hay muchos líderes en la región, y quiero decir toda América, no solo en Latinoamérica, hay muchos líderes que están tratando de evadir la realidad y no asumir que este es un problema de salud y un problema serio y es global. En ese sentido, sabemos que todavía no hay vacuna, no tenemos un tratamiento efectivo. No sé, Roberto, pero yo todos los días me fijo en Moderna. No sé por qué pienso de que porque es aquí en Cambridge, vamos a ser los primeros de la vacuna, pero todavía no sabemos si va a haber una vacuna. No sabemos si la vacuna, cuando esté, cuánto va a durar para poder tener una distribución masiva a nivel global. Así es que este es un problema que tenemos y lo vamos a tener mínimo 2 años. Y hay otro laboratorio aquí en Cambridge que también encontró otra vacuna y está produciéndola para hacer los trials. Yo creo que esto va a ocurrir en algún momento, pero estamos en el momento de solamente desarrollo de los tests. O sea que es verdad, yo estoy viendo todas las empresas están aquí en Cambridge. Sí. Así que ojalá que alguna lo haga más o menos rápido. Y los problemas emanan. Se utiliza mucho la palabra distanciamiento social, pero como no tenemos tratamiento, realmente lo que tenemos que hacer es distanciamiento físico. Así evitamos el contagio y de aquí emanan los problemas económicos. Pero de nuevo, concentrándonos en el tema de salud, quería decir que la progresión en Costa Rica, este slide es un poquito viejo, pero me gusta porque tiene ciertos... las fechas importantes. El primer caso fue confirmado el 6 de marzo, el estado de emergencia fue declarado el 16. Al día de hoy se han encontrado 1,000 casos y han lamentablemente fallecido 10 personas. A nivel internacional es considerado como un caso relativamente exitoso. No quiero decir muy exitoso porque finalmente soy de América Latina y hay que tener cuidado, pero la verdad que en términos de la materia de cómo se ha tratado en el Departamento de Salud, me parece que Costa Rica ha dado un buen ejemplo y se debe gracias a políticas implementadas anteriormente. Costa Rica tiene este sistema que se llama EVAIS, que son clínicas pequeñas de primera atención, y para este tipo de enfermedad es lo que funciona mejor, porque usted quiere evitar que se le contagie en los hospitales. Quiere tener un paso intermedio para poder saber qué tan grave es la persona y si viene contagiada, que pare ahí y no infecte el hospital. Así es que en muchas formas, inversiones que se han hecho en salud anteriormente creo que han sido muy exitosas y tampoco podemos negar la actitud del Ministerio de Salud. Costa Rica, gracias a Dios, siempre hemos tenido un Ministerio de Salud muy serio y creo que en este tema yo les daría thumbs up. Y de nuevo, porque bueno, aparte que, como dije, la enfermedad sigue con nosotros, así es que hay que mantener la guardia al respecto. Como mencioné, de los problemas de salud, este problema se convirtió en un problema económico que tiene características de shock de oferta, de shock de demanda y de shock financiero. Y también lo quiero repetir porque creo que muchas de las políticas están tratando esta crisis como que si fuera un simple shock financiero y muchas de las políticas van ahí. Pero empezó como un shock de oferta, la gente enferma no puede ir a trabajar o tiene miedo de ir a trabajar. De ahí también emanan problemas de demanda. Hay ciertas cosas que no queremos consumir porque nos da miedo enfermarnos, conciertos, grandes actividades. Todas las escuelas fueron cerradas
para prevenir también contagio, pero mucha gente también no estaba yendo a las escuelas desde antes. Esto ha generado problemas de no pago que empiezan a traducirse en problemas financieros. Es también un problema que ha sido global, avanzados, emergentes y en desarrollo. Y esto también diferencia esta crisis con la crisis financiera de 2008-2009, donde sí es cierto que le golpeó a los países emergentes, pero rápidamente China salió, Brasil salió y hubo un boom de commodities que venía gracias a ese empuje. En esta vez es todo el mundo. Y para los países emergentes incluso es tal vez un poco más frustrante porque los problemas económicos llegaron antes que muchos de los problemas de salud. Entonces, a muchos países empezaron a ver los cortes en las cadenas globales, empezaron a ver caída en turismo, empezaron a ver la caída en los precios de los commodities, empezaron a ver las caídas de las remesas antes de muchos de los problemas de salud. Y de hecho, en muchos países en América Latina hay también un desgaste porque se han implementado muchas políticas para prevenir el problema de salud, cuando en muchos, y sobre todo en Sudamérica, que el invierno todavía no ha llegado, el pic será un poco después. En el caso de Costa Rica también nosotros somos particularmente vulnerables porque somos una economía pequeña y una economía abierta. No existe ser un país de 5 millones y ser cerrado y exitoso. Ese mundo no existe. Esta es nuestra realidad. Me preocupa que oigo que hay gente que quiere volver a Costa Rica a sustitución de importaciones y cerrada, pero un país de 5 millones no puede cerrarse al mundo. Tenemos que pensar. Una pregunta, Laura. Costa Rica ya lo intentó, la política de sustitución de importaciones, ¿no? Sí, ya hicimos ese error. Exacto, ya. ¿Y todavía quieren regresar a eso? Todavía más radical, porque la política de sustitución de importaciones en después de la Segunda Guerra, por lo menos era abierta a Centroamérica, pero por características del shock, que es un problema de salud, no se va a poder abrir completamente a Centroamérica. Entonces sería realmente Costa Rica cerrada. Sí. Y a mí me gusta el café y el banano, pero no sé cuántos días puedo vivir de café y banano. Aunque de café yo creo que sí puedo vivir bastante. Y bueno, Costa Rica es un país abierto. Exportaciones son 33% del PIB, importaciones son 32% del PIB. Es una economía abierta bajo cualquier forma que se vea. Es interesante porque debe haber muy pocos países donde las exportaciones son el doble que el consumo del gobierno, que es el caso de Costa Rica. Sí, es el grado de apertura. Ahora, como dije, los problemas tanto de oferta y demanda tuvieron un impacto importante en el comercio y en los commodities. Costa Rica no tenemos grandes commodities, hemos sido bendecidos por otro tipo de biodiversidad y grandeza, pero digamos que no hemos logrado que el mundo nos compre los mosquitos y los insectos. Entonces, en ese sentido, la caída del precio de los commodities incluso puede ser visto como dándonos un respiro. El precio del petróleo cayó. La única razón por la que no lo es porque muchos de los ingresos fiscales sí están ligados al precio del petróleo. Entonces, sí tiene un efecto en las finanzas. El precio del café resulta que por lo menos al inicio de la crisis ha subido, así es que ese sí ha aguantado un poquito más. Pero una gran preocupación que todos tenemos es el proteccionismo, no solo en alimentos, pero también en bienes médicos, que en particular ya hemos visto casos donde los países desarrollados están outbidding a los países más pobres por ventiladores, máscaras, etcétera. Así es que este es un problema para todos, es un problema también para Costa Rica. Nuestros grandes mercados afectados, Estados Unidos, Europa, pero Costa Rica le vende también 20% a la región de Centroamérica, sobre todo vienen más manufactureros y relacionados con leche, consumo agrícola, y estos han sido impactados por los problemas fronterizos, y puedo expandir un poco después.
Nuestras grandes exportaciones, Costa Rica vende muchos instrumentos médicos y dentales que uno pensaría podrían aguantar en la crisis, excepto que todos los hospitales en Estados Unidos han sido afectados seriamente, han despedido enfermeras, han tenido recortes, muchos de los dentistas, todos han cerrado. Costa Rica, los Invisalign se producen en Costa Rica. Pero todos los dentistas están cerrados. Y yo soy la única, seguro, que estoy como triste de que mi hija no puede ir al dentista. Estamos esperando cuando el dentista abra. Pero en Costa Rica también están preocupados que los dentistas están cerrados. Ese es un sector que se recuperará, pero habrán restricciones porque el contacto es directo cuando uno va al dentista. Vendemos también varios productos farmacéuticos, etcétera, que uno pensaría que serían productos que aguantarían más caídas en demanda, pero este shock de nuevo es bastante particular. Y turismo. Sí ha sido un sector que ha sido afectado, devastado. Ha sido el sector turismo aéreo, Carnaval, etcétera, ha sido afectado. Y Costa Rica, el 6% aproximadamente del PIB está relacionado directo al turismo. Hay diferentes estimaciones del efecto indirecto, pero este ha sido y va a ser un tema. Yo creo que Costa Rica hizo una apuesta correcta al turismo ecológico, pero la realidad es que este es un tema que se va a tener que repensar. Y nuestros visitantes, sobre todo de Estados Unidos y de Europa. Ayer anunciaron que Lufthansa va a retomar vuelos a Costa Rica 2 veces por semana, pero habrá que pensar el número de personas que se van a montar en los aviones por muchas razones. Una, que se han cerrado fronteras rápidamente y las personas se han quedado atrapadas en países. Así es que muy probablemente que no veamos una recuperación, definitivamente no en este año, pero si vuelve va a ser despacio. Laura, te puedo hacer 2 preguntas relacionadas con esto. Una, mencionaste un par de veces que se han cerrado las fronteras. ¿Puedes hablar un poco de eso? Bueno, Estados Unidos ha cerrado fronteras con muchos países, China con Europa, y recientemente anunció Brasil. Entonces, para el mercado estadounidense, que es el mercado principal, un tema es que cuando los países empiecen a ver aumentos en contagios, ellos, ¿verdad? La expectativa es que Estados Unidos pueda cerrar la frontera. Costa Rica también ha limitado la entrada de extranjeros y hay planes para volver a abrir la frontera. Como dije, Alemania va a retomar vuelos. También tenemos en este momento un tema con los países centroamericanos en términos no solo de turismo, sino también de transporte de mercancías. Ah, claro. Es todo terrestre, ¿no? Es todo terrestre. Y a mí me parece que la posición de Costa Rica es correcta. Se ha tratado de generar tests cuando vengan los transportistas, pero ha generado bastantes roces, especialmente con nuestro vecino del norte, que insiste que solo hay 25 casos en Nicaragua. Sí. Y que las estadísticas son buenas. En términos de flujos de capital, también ha sido devastador. La caída ha sido más rápida, más severa que en la crisis financiera. Un tema que ha caído bastante es el tema de las transferencias. Tal vez para Costa Rica directamente no es tan importante, pero es muy importante para los países centroamericanos, así es que la región va a tener efectos importantes y como mencioné, el 20% de nuestro comercio es a Centroamérica, así es que indirectamente vamos a ser afectados por la caída de las transferencias. Y llegamos a esta crisis en una situación extremadamente vulnerable. Esto se sabía, yo estuve en octubre en Costa Rica, donde era el tema número 1. Si nos vamos 2 años antes, ha sido el tema número 1.
es el tema recurrente. Costa Rica ha llegado a esta crisis con una situación fiscal sumamente deteriorada. Salimos en la lista de los países más endeudados a la par de Angola, Montenegro, Ghana. Costa Rica todavía tiene acceso al mercado privado en comparación con los otros países de esta lista, que es sobre todo multilaterales, pero yo creo que este acceso al sector privado va a ir paulatinamente cayendo y convertirse solo en acceso a multilaterales. El endeudamiento es alto también a nivel individual. Había un gran endeudamiento a nivel de las personas, que también ha sido un tema recurrente en Costa Rica en los últimos años. Y mucho el endeudamiento de las empresas, que también es alto, y de los individuos en Costa Rica es en moneda extranjera, es en dólar, lo cual genera presiones adicionales. Y te puedo hacer una pregunta, pero a mi entender, la economía no estaba creciendo demasiado. O sea, que esto ha sido un endeudamiento con bajo crecimiento en los últimos años. Yo veo esto desde el 2012 para acá. Ah, mira, perfecto, perdón. Me callo la boca. Sí, esta es el déficit fiscal. Y quiero dejar claro que este es el déficit fiscal antes de la pandemia. No me queda la menor duda que este gobierno va a utilizar la pandemia para justificar los problemas fiscales, pero el gobierno tenía una irresponsabilidad fiscal que vale la pena recordar. 7% del PIB era el déficit fiscal de Costa Rica en 2019. Este es un déficit fiscal después de aumentar los impuestos. Hubo la Asamblea Legislativa, y lo sé porque en nuestro gobierno intentamos y se cayó con la sala cuarta. En Costa Rica es difícil pasar una reforma fiscal. Los diputados se pusieron la mano en el corazón por la patria, apoyaron la reforma fiscal pensando que el gobierno iba a recortar gasto. El gobierno aumentó el gasto. Y después de una reforma fiscal hemos terminado con 7% del PIB. La economía estaba creciendo, no mucho, 4, 2, pero estos son déficits fiscales, como dicen, en good times. No son déficits fiscales en bad times. Si uno quiere ser keynesiano, uno tiene que ser keynesiano, ¿verdad? Ahorrando en los buenos tiempos para poder gastar en los tiempos malos. Y en Costa Rica, los últimos años hubo una fiesta fiscal con cosas que nunca había visto. Por ejemplo, la administración anterior utilizó fondos que estaban presupuestados para pagar deuda, para pagar otras cosas. Esto la administración actual ha querido minimizarlo, pero cuando un gobierno empieza a utilizar las platas, y no solo tengo que decir, es de Venezuela, cuando utilicen las platas presupuestadas para que era la deuda, para pagar salarios, y después viene al pueblo y le dice, vea, no tengo nada más que hacer que pedir más plata, porque si no, hacemos default en la deuda, claro, que no se haya seriamente perseguido a la persona que autorizó esto, que fue el presidente de la República, y a la Contralora, que es finalmente la que tiene que autorizar los presupuestos, a mí me parece que fue abrir en Costa Rica para esto que estamos viendo ahora. Es de verdad, no hay control, no hay fiscalización, no hay transparencia, y eso nunca termina bien. Pero bueno, este 7 es antes de la crisis. Como le mencioné, el PIB el año pasado fue 2, pero todavía es positivo, pero los años anteriores era 4. No es, ¿verdad? Claro, no es China, pero la economía estaba creciendo, había que hacer un ajuste serio. El desempleo ha aumentado y la informalidad ha aumentado sustancialmente también. Este gobierno tiene como una idea de que el sector privado tiene como que tomar todo el ajuste, y lo está tomando en desempleo y subempleo, pero socialmente, ¿verdad? Hay un límite en lo que eso aguanta. Al mismo tiempo, se ha descuidado la seguridad. Incluso se han descuidado temas básicos como el agua. En Costa Rica el agua falta, que es la gran ironía, un país donde llueve a cántaros. Hay lugares donde simple y sencillamente no tienen agua. Este es los cambios del año pasado, donde la inversión cayó. Y como mencioné, lo único que creció el año pasado fue el gobierno. La reforma fiscal se pasó contra una idea de que el gobierno iba a hacer ajuste, y el gobierno lo que hizo fue que se comió todos los impuestos. Y un poquito más. Sí.
en este momento, el déficit es 73% del PIB, que yo a veces pienso que el gobierno ve números en países desarrollados y piensa que 73 no es mucho, pero como todos sabemos, los países emergentes empiezan a tener problemas de pago muchísimo antes. Pero los números ahora que baraja el gobierno son de 9, 10% del PIB en déficit, así es que en un par de años vamos a llegar a 100. Y con esta crisis, yo me imagino que van a llegar a 100 rapidísimo, ¿no? O sea, A como van a llegar rapidísimo. Porque hay muchas cosas que se pueden hacer. Por ejemplo, uno pensaría que todos los presupuestos que tienen viajes se cierran, 0 viajes. Se rehúsa a poner a eliminar esos presupuestos de viáticos, gastos de representación. claro, Todavía tiene gente que pretende ir a pasear en viajes del gobierno. claro. Y de esta es un ejemplo de muchas cosas que se podrían hacer y como que no se hacen. Los ratings cayeron y quiero aclarar que están cayendo desde antes de la pandemia. Este gobierno va a utilizar la pandemia para justificar todos sus pecados, pero los problemas vienen desde antes. El gobierno no ajusta y, por supuesto, cae más. Ayer que renunció el ministro de Hacienda, los eurobonos también aumentaron en riesgo. Yo tenía entendido que también el ministro de Ciencia y Tecnología renunció. Sí, el ministro de Ciencia y Tecnología renunció porque Costa Rica, cuando hizo la apertura telefónica, los fondos de esa apertura son para dar internet, conectividad a todo el país. Por muchas razones no se han utilizado. Es una pena porque en este momento hay una gran disparidad en Costa Rica de las personas que sí están teniendo acceso a educación online y los cuales no. Pero esa plata no la quieren usar para eso, la quieren usar para otras cosas. Y el ministro renunció. Y también hay momentos donde alguien tiene que decir las realidades. Y esa plata es para otra cosa. No es para pagar la fiesta del gobierno. Es para darle internet a los niños que no la tienen. Claro, y los colegios siguen, o sea, que estos niños que cómo están obteniendo educación ahora, no tienen ningún tipo de educación, ¿no? Y estamos hablando del 50%. ¿Cuánta gente tiene acceso al internet en Costa Rica? Me gustaría saber, no logré encontrar. Ayer entré a la página del Ministerio de Educación y no encontré una sola estadística. En Boston, por ejemplo, hay una estadística que el 20% de los niños de las escuelas de Boston nunca se han conectado. Hay que tomar en cuenta que a Estados Unidos la pandemia la agarró al final del curso lectivo. En Costa Rica nos agarró al inicio del curso lectivo. Claro. Claro. Y no dicen, no saben. Si no tienen internet, existe el método antiguo, llamar por teléfono. Ahí no logré encontrar información al respecto. Hay un plan de abrir primer grado el 15 de julio. Primer grado. Solo primer grado, sexto y quinto. Ya va, primero, sexto y quinto. O sea, y los los del medio no van a abrir. No están en el plan. O sea que si yo, ya, déjame explicar, déjame entender esta política, porque ya va. O sea, si yo tengo un hijo que está en primer grado y una hija de tercer grado, el del primero va para el colegio, pero el tercero se queda en casa. Aparentemente. Eso sí, el de primero también va, porque lo tienen al 15 de julio, donde Claro. cualquier cosa puede pasar. Pero no veo yo. En la década de los 80, eso es algo que sabimos. Perdimos una generación del número de niños que salieron del colegio y nunca volvieron. Y nos los encontramos 30 años después y nunca terminaron. Y esta vez es todavía más radical. Los mandamos a la casa. Mi mamá era directora de un colegio y ella siempre me ha dicho que cuando uno empieza a ver un niño no venir, hay que empezar a llamar y poner atención, porque si falta mucho, ahí es cuando ya cuesta mucho que vuelvan. Claro. Y esta vez lo hicimos más radical, los mandamos a la casa, a todos. A todos. Los mandamos a la casa a todos, están descomunicados, o sea que no hay forma de chequear. Y le estamos diciendo que no vengan hasta julio. En teoría hay cómo chequear. Lo que pasa es que no hay mucha transparencia.
ellos pueden saber quién está conectado, quién no está conectado, quién está haciendo tarea, quién no está haciendo tarea. Tal vez no un micro, ¿verdad? Pero a grandes rasgos, por lo menos en el website del Ministerio de Educación yo no encontré. Cada vez que la gente critica, dicen, oh, pero estamos haciendo un gran esfuerzo. Bueno, sí, todos estamos haciendo un gran esfuerzo. Yo tengo una hija de 15 años, yo veo lo difícil que es. Claro. No es que uno no sabe los dos lados, pero uno hay que poner un esfuerzo que dé mínimos de resultados, sobre todo que sabemos que en Costa Rica van a estar los de las escuelas privadas o los que tienen acceso, ¿verdad? Buscando tutores. Y son los que no tienen acceso, no tienen nada, los que se quedan afuera y seguimos manteniendo desigualdad e inequidad. Yo creo que debía de hacerse un esfuerzo mayor en ese tema, pero el presidente de la República ayer, estos días, se jactó de que hemos abierto para partidos de fútbol. Entonces, Saprissa jugó contra Limón, incluso lo pasaron aquí en cable. Y el presidente se jacta de que las grandes cosas que hemos hecho en salud nos han permitido abrir partidos de fútbol. Y la educación, y los chiquitos que no saben leer y escribir, y los de quinto año, cuarto año que no van a volver. De esto se habla poco. Qué horror. Por cierto, no sé si ganó Saprissa, tengo que revisar. Un tema que se ha discutido mucho es si esta crisis va a ser corta, larga. Se usan muchas letras para escribir la crisis. Si es una V, que es rápido, una W, una L. Viendo la reacción en Estados Unidos como que hay una percepción de que ya no hay virus. A mí me da la percepción. Yo siempre pensé que iba a volver, ahora siento que va a volver antes, porque como que todo el mundo salió. Pero para Costa Rica, los números que está poniendo el fondo y el banco me parece que son raramente optimistas. Nos tienen creciendo 4.5 cuando tenemos como 5 años de no crecer 4.5. Y de nuevo, turismo representa 7% del PIB. No entiendo cómo vamos a volver tan rápido sin turismo. De hecho, tenemos varias preguntas de los participantes que se refieren a eso. O sea, si tú tuvieses que pensar un poco el retorno de Costa Rica a la, no normalidad, sino a una economía un poco más funcional, vamos a llamarlo de esa manera. ¿Tú piensas que en 2021 crecer al 4% es demasiado optimista? ¿Tú esperarías que fuese 2% para el 21 positivo o ni siquiera positivo para el 21? Es posible que sea 0. Wow. En parte porque se ha recibido mucha ayuda internacional. De hecho, los préstamos que se han recibido han sido sustanciosos en cantidad y voy a hablar un poquito al respecto. Pero no va a ser igual. Esos fondos no se van a gastar en los mismos sectores, en las mismas actividades que se gastaban antes. Entonces es posible que exista una desigualdad todavía más amplificada en relación anterior. Ahora, si las fronteras de Centroamérica también se cierran, es imposible. Y ahora que tienes estos países acá, que tienes, por ejemplo, a Panamá, si tú ves a estos países, ¿quiénes tenían una situación fiscal tan débil como la de Costa Rica? Si tuvieses que... La gran diferencia es que sin contar Panamá, el resto de los países tienen situaciones fiscales muy débiles, pero básicamente son préstamos con agencias multilaterales. no estaban en los mercados financieros internacionales. Sí, no estaban en el mercado financiero. Costa Rica estaba en el mercado financiero. Claro. Y ahorita, después del downgrade y lo que le está pasando, va a estar excluida por un buen tiempo. Va a estar excluida o va a poder recoger a tasas bastante altas. Claro, que bueno, calculo que no lo van a hacer. Y hay tantos fondos internacionales que también lo lógico es muy probablemente
ir a los fondos internacionales de las multilaterales. Esos a veces hay que tenerle cuidados porque tienen ciertas comisiones que no siempre se hacen tan transparentes. Costa Rica no tanto, pero China ha entrado en la región centroamericana conforme los diferentes países nos hemos pasado a reconocer a China. Así es que ese es un tema también de que hay, digamos, hay competencia no necesariamente de la buena, que si no se lo dan los multilaterales, se van a China. Claro. Gracias. Panamá, igual que Costa Rica, va a sufrir porque es una economía muy abierta, apostó mucho a ser hub. Entonces, en términos del hub de Copa, pero también del canal. Claro. Que de nuevo, cuando uno ve 4.2 es que hay una idea muy explícita en todas estas proyecciones que la recuperación va a ser muy rápida. Me cuesta pensar que turismo, comercio se recupere tan rápido como para poder ver 4.2 en ¿Tú ves Panamá. un cambio permanente en el turismo por COVID? O sea, esta es la tercera pandemia, el tercer virus malo en 20 años. Y este es el único que ha tenido así, un impacto global grandísimo. ¿Tú piensas que el turismo debería reinventarse de alguna manera? América Latina tuvo Zika. Claro, exacto, además, es verdad. Y como que a todo el mundo se le olvidó. Todo el mundo Seamos se lo... sinceros. Es verdad, todo el mundo, todo el mundo se lo olvidó. Y bueno, siempre han existido otras enfermedades. Si hubiera, el problema que tenemos es que no hay coordinación de ningún tipo entre países a nivel internacional, pero uno podría pensar que existe una serie de regulaciones y con coordinación que nos permitirían no volver a donde estamos, pero cierta normalidad. Cuando yo hablo con amigos en Alemania, dicen, usen la máscara y la gente usa la máscara. Usen guantes y la gente usa... existe como esa más regulación y se aplica. Si pudiéramos llegar a un mundo donde pasa algo así, donde la gente respete la distancia, donde respete estas normas, no estoy diciendo que vamos a volver, pero se podría conceptualizar. Especialmente en Costa Rica, mucha gente alquilaba una casa. Entonces uno dice, bueno, usa una máscara médica en el avión y va a su casa, va y visita la jungla. Por lo general no era de estar en contacto con muchos, ¿verdad? En pelota, por ponerlo así. Claro. Pero no se ven estos protocolos, no se ven a nivel nacional, regional, internacional. Y eso es lo que va a limitar. Por ejemplo, Costa Rica en la parte de salud, como dije, me parece que ha hecho lo ha hecho bien, pero si uno ve que en Nicaragua hay gran cantidad de casos, que el gobierno los ignora, que la gente, por supuesto, quiere cruzar la frontera, tanto con motivos comerciales, pero también tal vez para buscar tratamiento. Una persona que averigüe dice, bueno, pero es que Costa Rica está expuesto a Nicaragua. Claro. También están los que no se fijan y se pueden ir. Pero un amigo de mi hija se quedó pegado en Perú, no pudo volver. También está ese miedo, el no poder volver. Claro. Claro. Los vuelos van a ser menos y cuando se cancela, se tiene que esperar usted una semana. Claro. Entonces, va a ser gente que tenga disponibilidad de poderse quedar pegado una semana. Sí, entonces este 4% en Latinoamérica, en Centroamérica que están esperando, porque prácticamente todos los países tienen por encima de 4, excepto por Nicaragua, esto es extraordinariamente optimista. Es increíble, ya le dije, no tenemos tiempo a no crecer. A menos de que estén contando con una gran inversión pública. Pero el virus no se ha ido, no podemos construir tan rápido. En las construcciones tiene que la gente mantener cierto protocolo también. Aparte que Costa Rica nunca ha podido construir nada muy rápido, así es que el que está contando con que Costa Rica construya rápido también. Tú tienes un paper muy interesante sobre los tipos de trabajo y las formas de trabajo en los países pequeños. ¿Nos puedes contar un poco eso? No? Este es no sé si... Bueno, mira. No, este es un tema que estamos
y que estos son datos que han utilizado varios papers, que es esto de la movilidad. La movilidad empezó a caer desde antes de que existiera una regulación que impidiera a la gente salir. Entonces uno piensa que aún ahora que se está dejando a la gente salir, van a haber gente que se va a quedar más en la casa, va a seguir comprando online, etc. Entonces, aparte de la regulación explícita, va a haber un rezago en lo que se hace. Esta no la traduje porque fue algo que dijo Larry Summers en una presentación en HBS, que hay muchos políticos que le están echando la culpa a la regulación y se les está olvidando que lo que ha generado problemas es el shock. Y cuando uno ve que hay gente que se está muriendo, ¿verdad? Uno piensa 2 veces antes de salir a la calle. Esto de nuevo también es lo que le recuerda a uno que es difícil ver este V tan rápido. Y si la gente normaliza muy rápido, vamos a tener una W más rápido, claro, porque los casos van a aumentar más rápido. No hay cómo evitar que el virus todavía está con nosotros. Sí, de hecho en España están subiendo los casos en este momento. Sí. Bueno, en Alemania salió un contagio de 100 personas porque fueron a una iglesia, en el sur de Estados Unidos se están viendo. O sea, es que es muy posible que tengamos varias olas de esto de contagios. O sea, que pensar que esto simplemente se va a acabar rápidamente me parece muy optimista. En países desarrollados y también en nuestros países. Con las políticas se están implementando, claro, en Estados Unidos se está pidiendo ser el primero en las listas de las vacunas. Así es que Costa Rica va a estar muy debajo en la lista de las vacunas. Por poder adquisitivo, a menos de que exista una coordinación a nivel internacional, que en este momento uno no ve el liderazgo tampoco. Claro. No, y lo que tendría que haber aquí es un organismo internacional, las Naciones Unidas o alguien así que compra la licencia, compra el Intellectual Property Right y entonces lo dona al mundo, ¿entiendes? El Banco Mundial. Es más, ahorita que lo pienso, el Banco Mundial podría invertir más plata en encontrar una vacuna, comprar la tecnología y decirle a los laboratorios mundiales, mira, es gratis, aquí está todo el mundo a producir la vacuna para cada uno de sus países y vamos a producir millones de vacunas porque hay que vacunar a 7.000 millones de personas. O mínimo testing. O el testing. Que tampoco lo he visto. Esa es otra forma de formalizar. Si uno se monta en el avión y hace un test y cuando llega al otro lado hace un test. Claro. Pero tampoco he visto el esfuerzo en esa parte. Costa Rica tiene un poco, no es nulo, pero América Latina tiene la capacidad, depende del tipo de vacuna que salga, pero Brasil tiene capacidad de generar claro. y a escala, y México también. Claro. Pero como que no ha sido el énfasis. El otro tema que quería comentar es este de la informalidad. En Costa Rica la informalidad ha aumentado, informalidad a medida como las personas que no pagan el seguro social, etcétera, se ha convertido en casi la mitad del empleo. Sí es cierto que se ve bastante en personas que no han terminado la educación primaria. 43% está en las personas que no terminó la educación primaria. En términos sectoriales, pues mucho puede ser en el sector agrícola, pero se ve también en comercio. Cuando uno ve esto del efecto de la falta de terminar la educación primaria, de nuevo, la falta de énfasis de qué vamos a hacer con esta generación. Costa Rica no puede tener una generación perdida. La vamos a tener en materia económica y la vamos a tener en materia de educación. Se podría estar haciendo mayores esfuerzos. Pero el otro tema es los efectos que esto tiene en la crisis. Este es de un paper que estoy haciendo con Oscar Becerra y Marcela Eslava con datos de Colombia, que me gustaría hacerlo con los datos de Costa Rica, pero Colombia en este momento tiene más acceso y transparencia. Y comparamos las características del empleo de Colombia con Estados Unidos. Entonces, en Estados Unidos, digamos, su informalidad es mínima. No voy a decir que es cero, pero digamos que es mínima.
Claro. contra Colombia, que es 60%. En Costa Rica, como dije, anda en 50%. El número de por cuenta propia, que disproporcionalmente está en el sector informal, es casi 45%. La mayoría de la gente trabaja en empresas de menos de 10. Esto es sobre todo cuando consideramos el sector servicio. Muchos de los estudios solo lo hacen para manufactura, pero cuando uno analiza también el sector servicio, la mayoría de la gente está en estas empresas pequeñas. En el caso de Colombia, muy pocas pueden hacer teletrabajo, también dadas las características de donde están empleadas. El año pasado, las que hacían teletrabajo era pequeño, y casi la mayoría trabaja en high contact. Cuando uno ve esto, O eso sea, ese también número es es 85%. 85% de los trabajadores son high contact. en parte porque consideramos que el sector informal es high contact. Si usted Claro, está en el sector informal y no llegó al trabajo, no ganó plata. claro, Nadie no, le... bueno, es que claro, es difícil pensar que es, o sea, excepto por un arquitecto en el sector informal, ese es el único que puede ser informal sin high contact, pero tienes razón, todo, Están, sí, digamos, un consultor de computador que no claro, pague impuestos está en el sector informal y ese claro, puede hacerlo y ese sin lo contact, contact. pero Pero debe ser la excepción, ¿no? por las características que tienden a tener más agricultura y más manufactura y por el tipo de servicios, tienden a ser más high contact. Y el sector informal está a mayor riesgo en la crisis, porque si no van, no ganan. Claro, Pero tiene también que son trabajos que vuelven también más rápido, en parte porque esto que se menciona del capital organizacional o el know-how es también menor. Entonces tienen la capacidad de volver después también más rápido. En ese sentido, digamos, uno podría pensar que sí hay algunas políticas que mantengan la formalidad, que vale la pena pensar, porque en América Latina la formalidad ha costado y rápidamente desaparece sin que pueda hacer un rebound alto. Pero cuando uno ve esto también, lo difícil que es que vuelva al sector informal, uno dice también el vino no va a existir en términos de materia fiscal y de otros beneficios. Si pensamos que el sector formal tiene externalidades adicionales. claro. Interesante. Tengo una pregunta de una persona aquí que se relaciona un poco con el tipo de trabajo. Y se refiere a bienes raíces, o sea, toda la parte de construcción en Costa Rica. ¿Cómo tú piensas que esto va a afectar, o sea, vamos a hacer, obviamente ha afectado toda la construcción en este momento, pero la recuperación también va a ser muy lenta en ese sector? ¿Se acuerda el gráfico que le presenté Sí, sobre el cambio en inversión en el 2019? sí, Ya era negativo. O sea, imagínate. veníamos de un sector inversión muy deprimido. Ya en Costa Rica per se la inversión propiamente dicha es muy baja. La época de altas tasas de interés en Costa Rica no se utilizó en mejorar la inversión. Como dije, tenemos este récord que nos dan préstamos y no se gastan en infraestructura. El gobierno ahora los quiere gastar en otra cosa. Pero el sector privado había sido muy golpeado, entonces ya venía deprimido. Me cuesta mucho pensar que la construcción privada se vaya a recuperar muy rápido. El otro tema es que cualquier casa que usted quiera construir ahora, va a haber un repensar de dónde quiero vivir, cómo quiero vivir, Y, y, y va a tomar tiempo. y cree que esto, o sea, este desastre, nos quedan 10 minutos, entonces, este desastre fiscal obviamente va a tener repercusión en los impuestos, especialmente para empresas extranjeras. O sea, digamos, Costa Rica, mi impresión es que era un lugar donde empresas extranjeras querían producir y tú has dado varios ejemplos de eso. ¿Tú piensas que esto se va de alguna forma a deteriorar esa relación de las empresas extranjeras en Costa Rica? Digamos, este es de los grandes temas. Si va a haber como dicen, reshoring a Estados Unidos. Claro, Los productos que Costa Rica hace en términos de costo y valor agregado, es difícil ver que todos se vayan a Estados Unidos porque el costo los va a ser casi prohibitivo. Incluso
pensando que sobre todo la gente va a querer diversificar afuera de China, eso daría una oportunidad a países que relativamente están cerca de Estados Unidos. Incluso uno pensaría que México podría aprovechar esto porque es, ¿verdad? Es un... natural. O sea, pero no lo ves como un problema, me parece muy bueno. No, en el corto, mediano plazo, ahora, está el otro tema que en Costa Rica la va a afectar negativamente. Costa Rica es muy caro. La producción en Costa Rica es muy cara. La electricidad es sumamente cara. No hay intentos de ver cómo se mejora este costo. En Costa Rica las tarifas de electricidad son todas cost plus. Todo el costo y cualquier otra se agrega. No hay... Pero así es por construcción. Yo cuando vi que esa es la fórmula que tenemos, es cost plus, yo dije, bueno, aquí no hay ningún incentivo de nunca hacer esto más eficiente, pues si todo el costo se lo tiro a la tarifa. Exacto. El tipo de cambio en Costa Rica se ha apreciado, es producto de que hemos recibido casi como en pledges. Bueno, el IMF nos dio medio billón, el CAF nos dio otro medio billón, en pledges llegan casi como a 2 billones, es como 3% del PIB en diferentes multilaterales. Por supuesto que el tipo de cambio se va a apreciar. Pero, y esto es conveniente en un país que ha tenido un gobierno que es tan poco disciplinado recibir todos estos préstamos. Yo considero que las multilaterales tienen muchos hijos. Yo solo tengo una, pero cuando uno tiene varios hijos, los hijos no todos son iguales. Uno no puede. Yo sé que hay un interés de tratarlos igual, pero la realidad es que no lo son. Entonces, lo que puede hacer Estados Unidos, lo que puede hacer Europa, no lo puede hacer Costa Rica. Lo que puede hacer Alemania, no lo puede hacer Costa Rica. Alemania tenía una situación fiscal que le permite ahora hacer muchas cosas, experimentar, tratar. Costa Rica no tiene ese lujo. No tenemos espacio. Yo a veces pienso que lo que pasa es que las autoridades no entienden qué es tener un déficit fiscal de 7% del PIB. Que es astronómico, para que la audiencia entienda. O sea, en el 2008 el déficit fiscal de los Estados Unidos llegó a 9 y está hablando de la crisis más grande que ha tenido los Estados Unidos en 100 y pico de años. O sea, ni la guerra, ni ninguna de las guerras mundiales produjo unos déficits tan brutales en los Estados Unidos. Estados Unidos tiene la capacidad de imprimir dólares. Y además tiene la capacidad, está en condiciones fiscales mucho mejores. Y llegó a 9. O sea, por eso quiero resaltar que 7 antes del COVID ya era muy grande, ¿no? Y lo otro que me preocupa, que no lo oigo, es que no todos los países tienen la capacidad de gastar 3% del PIB tan rápido efectivamente. En Estados Unidos ya se están oyendo que las platas para la ayuda de las pequeñas empresas se fueron a otro lado. Hay todos estos de que está llamando y si se da cuenta uno lo meten en una lista de unemployment benefits y empiezan a pedir unemployment benefits. Ya en Estados Unidos se están viendo estos casos. Costa Rica no tiene la capacidad de gastar 3% del PIB tan rápido. Y esto no es algo de hay que tener vergüenza, es una realidad. Ningún país puede gastar tanta plata tan rápido. Tiene que tener demasiada transparencia. A mí me parece que las multilaterales, yo entiendo que quieren ayudar, pero a veces como que no se quieren fijar si hay corrupción, si la plata es desperdiciada, si toda termina en una cuenta en Suiza. Y yo sí creo que tienen que tomar un poquito más de responsabilidad. En América Latina tenemos casos en Brasil, en México, donde la población votó por el gobierno actual en una gran represalia por la corrupción del gobierno anterior. Yo creo que no pensar que la corrupción genera problemas serios de legitimar gobiernos, de legitimar democracia y decir que eso no importa, me parece que no se vale. Incluso ahora que hemos perdido aquí en Cambridge al gran Alesina, que siempre habló de temas de political economy, me parece que las multilaterales tienen que tomar más en serio de si le doy plata a un país que yo sé que no la puede gastar. Yo no puedo decir solo, bueno, estoy haciendo mi mejor esfuerzo. Si se la robaron, fue problema de ellos. No se vale. Y si lo que quieren es que nunca la paguen, entonces que se la den desde el día 1 como un grant. Como un regalo, claro. Sí, y entonces no pretendamos. Me parece que dar una idea de que sí hay budget constraints sirve para países como Costa Rica, que son países en desarrollo. Incluso Costa Rica entró a la OECD
vamos a ser el primer país de la OECD que va a defoldear ¡Qué horror! No, estrepitosamente, no. empezando que con la plata que tienen no va a poder, cuando uno entra a la OECD, uno tiene que convertirse en que da plata en neto. Yo Sí, no sé Costa Rica, contribuyente neto. no sé cómo va a ser Costa Rica. El otro tema, hablando de Alesina, Alesina tenía este research donde decía las reformas fiscales que son creíbles son las que son de gasto, no las que son de impuesto. Costa Rica es un ejemplo. La reforma del 2019 no fue creíble porque no tocó el gasto y Claro. seguimos con el mismo problema. Sí, Alberto Alesina fue un gran economista italiano que pasó muchísimos años en Harvard discutiendo en la economía política. Fue uno de los primeros que, bueno, yo creo que fue el gran creador de political economy, ¿no? O sea, el que unió aspectos de ciencias políticas y aspectos económicos para la audiencia que de repente no sabe. Y Y acabó de el, fallecer hace una semana, no y sé. el caso Costa Rica es un caso clásico de lo que él decía. Sí. No hay credibilidad de ajuste. Este, Laura, en los últimos 2 minutos que tenemos, ¿me podrías decir cuáles son las cosas que te preocupan de Costa Rica? Nos dijiste al principio que ibas a hablar una de esas cosas. ¿Puedes Eh, contarnos? eh, como dije, en general las preocupaciones que tenemos con todos los países es la parte médica, que no el proteccionismo, pero a mí en Costa Rica me preocupa la situación fiscal, la irresponsabilidad fiscal. Es un tema que el gobierno no tiene interés. Llega un momento donde uno dice, no puede ser que alguien sea tan poco serio. Si no está haciendo absolutamente nada, es porque algún beneficio tiene que hacer. Digo, estoy tratando de dar el beneficio de que la incompetencia no es total, que algo está tratando pero yo veo que Costa Rica va a tener una década perdida por falta de vez en cuando ponerse los pantalones, que es un comentario bastante machista, pero alguien tiene que ponerse un poco serio y en Costa Rica hay que hacer ajustes. Se está diciendo que el ajuste no se hace en crisis porque Costa Rica tampoco lo hace cuando crece, nunca se hace. Ese es un tema que creo que va a ser serio porque está generando dos Costa Ricas. La Costa Rica que tiene un trabajo en el sector público donde nunca pierde el trabajo y todos los años aumenta el empleo, el salario, y un sector privado devastado, donde el gobierno tiene la osadía en este momento de pedir más impuestos. Claro. Solo para que haga perspectiva, hay una discusión de si le vamos a aumentar el salario al sector público. ¿Se En puede este creer que momento. sí, todavía existe ese nivel de cuánto va a ser el aumento? ¿Qué está hablando? ¿Qué situación tan complicada? Porque de paso, un país como Costa Rica tiene que esperar casi que el resto del mundo se recupere antes que ellos puedan recuperarse, ¿no? O sea, estás a la merced del resto del mundo y de paso estás en este momento a la merced de una irresponsabilidad. Y Costa Y, Rica es uno de los mejores de Latinoamérica en ese sentido, en términos de su situación de dependencia, ¿no? O sea, los que están dependiendo de minería y esto seguramente están en una situación peor. por eso yo siento que a veces como que las multilaterales como que no nos dan pelota. Y piensan, Costa Rica está bien. Costa Rica no está bien. Claro, no está bien. y, no, y no hay voluntad de cambio. Se ve bien, se ve todo bien, pero no. Y lo otro que me preocupa es que no ve uno un plan, una estrategia. Pensar, bueno, las grandes cosas que teníamos, la ecología, los podemos reposicionar. No ve uno este ambiente, las energías limpias del cambio climático, podemos reposicionar, ¿dónde estamos? No se ve un solo plan. Y Y claro. eso me preocupa, un país sin rumbo, viviendo al cortísimo plazo, día a día. Mm. Bueno, son las 2 de la tarde. Laura, muchísimas gracias por haber pasado esta hora con nosotros. Fascinante la situación de Costa Rica. Triste y fascinante en términos de los problemas los problemas que tienen. Una cosa que saco de lo que has discutido es que no hay sustituto a un buen liderazgo público.
sea, No hay el sector sustituto. privado, sí, el sector privado puede ser bueno, pero no es tan bueno. O sea, se requiere un liderazgo en el sector público importante, especialmente en países como los nuestros, pequeños, que son muy dependientes de la situación en el exterior. Y técnico. Este es un momento donde necesitamos técnicos científicos, Sí, técnicos en economía. Hay cosas que sí, están bien, hay cosas que están mal. sí, sí, exacto. O sea, no hay sustituto a hacer el estudio científico tampoco, exacto, acá en ese sentido. Bueno, muchísimas gracias por tu tiempo y por compartir con todos nosotros tu sabiduría. Ha sido un verdadero placer. Le quiero recordar a todos que el jueves de la semana que viene vamos a hablar con Carmen Reinhardt, una profesora de la Kennedy School que ha sido recientemente nombrada el Chief Economist del Banco Mundial. La charla va a ser el jueves, no el viernes. Carmen no puede hablar el viernes. Y les vamos a poner a Jacqueline Taylor. Les acabo de poner en el chat un link para que se registren para ese evento. Ese evento está coordinado tanto por la Universidad de Chile y MIT. O sea, somos todos los que estamos coordinando ese evento. Quiero darle gracias a Lee Ullman y a Jacqueline París por toda la ayuda que hicieron para tener este seminario todas las semanas. Muchísimas gracias a todos los participantes, pero muy especial, gracias Laura por haber tenido la disposición y estar con nosotros. No escuchamos al perro, sé que se está portando muy bien, o tu hija y tu esposo hicieron un gran trabajo. Así que, otra vez, muchísimas gracias a todos por estar aquí, Laura, muchísimas gracias. ¿Oíste? Bueno, muchísimas gracias. Hasta Gracias. luego.